Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Hoy vamos entonces a iniciar con la tercera clase y vamos a hacer dos problemas. El problema 30 de la guía de mecánica aplicada para luego entonces continuar con un problema único, que es un problema tipo parcial. Y entonces básicamente de eso va a consistir la clase del día de hoy. Vamos a hacer dos problemas, ¿ok? Entonces, el problema 30 de la guía de mecánica aplicada, el cual dice: la barra OB de longitud L y peso P está articulada a tierra en O. ¿Sí? Como vemos acá. Está articulada a tierra en O. La barra AC de peso 2T se articula en su punto medio mediante un pasador ideal al extremo B de la barra AB. Fíjense, este punto B que está acá es el pasador ideal, cuyo extremo A se mueve en la superficie horizontal lisa fija a tierra. Si el sistema inicia el movimiento por efecto de la gravedad, y parte de reposo de la configuración mostrada, donde las barras son perpendiculares entre sí, o sea que esta barra con respecto a esta forma acá 90 grados, OA o y A están alineados en la misma, en la misma vertical, OA, esto que está acá, están en la misma vertical y separados a una distancia 2L. Entonces determinar la velocidad del extremo A respecto a tierra para el instante en que la barra OB pasa por la vertical. Sí, entonces fíjense, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, muchachos? Colocar o dibujar nuestra posición final o nuestra posición de interés, que como ven acá ya está dibujada, que es esta que está acá punteada de azul, que justamente en este instante la barra OB pasa por la vertical. Entonces justamente en este instante, muchachos, es donde vamos a calcular la velocidad de A, ¿sí? Entonces, bueno, luego de esto vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de cada figura, ¿sí? Entonces, eh, en el caso de la barra OB, ¿cuáles son las fuerzas que actúan allí? Bueno, fíjense, tenemos acá un vínculo. Entonces acá vamos a tener las reacciones que yo le llamé O1 y O2, ¿sí? Que vienen de este vínculo que está acá. Tenemos el peso de la barra, tenemos el peso de la barra y además de eso tenemos esta articulación que ven acá, esta reacción, disculpen, esta reacción B1 va acá, va dibujada acá. Y tenemos las reacciones B1 y B2 que vienen de este vínculo que está acá, ¿sí? De este vínculo que vemos acá en la posición final. Entonces, en el caso de la barra AC, ¿cuáles son las fuerzas que actúan allí? Pregunto. Ok, entonces, en ese caso, muchachos, vamos a tener el peso que es 2P, vamos a tener las reacciones B2 en sentido contrario, recuerden, por acción y reacción, y además vamos a tener una normal en A, ¿sí? Que es esta normal que está acá. Y de esta forma ya tenemos los diagramas de cuerpos libres de cada uno de los cuerpos que conforman el sistema que estamos estudiando. Entonces, fíjense algo, estamos estudiando un sistema que parte de una posición inicial a una posición final y me están pidiendo velocidad. Entonces, como me están pidiendo velocidades, entonces directamente nos vamos a estudiar la tercera ecuación universal. Entonces, fíjense, ¿qué me dice la tercera ecuación universal? Que el trabajo de la posición inicial hasta la posición final del sistema va a ser igual a K final menos K inicial. Pero recordemos que el enunciado me dice, como el enunciado me dice que parte de reposo, ¿sí? Entonces la K inicial es cero. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este tipo de ejercicios? Bueno, vamos a desarrollar esta ecuación, desarrollamos esta ecuación, ambas por separado, y luego igualamos, y entonces allí despejamos lo que queremos, ¿ok? Entonces vamos a primero desarrollar el trabajo total del sistema, ¿sí? Entonces, el trabajo total del sistema va a ser igual al trabajo total, al trabajo total, en este caso yo le llamé G. ¿Por qué? Porque de la barra
de la barra OB, ¿cuál es la única fuerza que me hace trabajo? El peso, ¿verdad? Entonces, esto es el trabajo del peso y esto que está acá es el trabajo de la barra AB, que también lo único que me viene haciendo trabajo en la barra AC viene siendo el peso, ¿sí? Entonces, eh, fíjense algo. Inicialmente tenemos el peso acá, ¿verdad? Y tenemos el peso acá. Ambos que van dibujados en el centro de masa. Entonces, esta raya que ven acá en rojo es la distancia vertical que recorre el peso desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Ok? Entonces, en ese caso me queda P por HG. Esta distancia vertical roja que ven acá yo le llamé HG. Entonces, por eso ven que mi trabajo es P por HG. Recordemos que por definición el trabajo es peso, es fuerza por desplazamiento paralelo a dicha fuerza. Entonces, ¿por qué positivo? Positivo porque el peso va hacia abajo y el desplazamiento es verticalmente hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso es positivo. En el otro caso que vemos acá, ¿qué es lo que me hace trabajo? El peso también. Entonces sería el peso por HB. ¿Quién es HB? Esta distancia roja vertical que vemos acá. Porque, ¿cómo vemos esa distancia? Ubicamos el centro de masa en la posición inicial, ubicamos el centro de masa en la posición final, lo mismo que hicimos anteriormente. Y vemos el desplazamiento vertical que se desplazó el peso desde la posición inicial hasta la posición final, que viene siendo esta raya roja que acá dibujé, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda con esto? Espero que no. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular esas alturas, que en este caso es un poco, digamos que es un poco sencillo, ¿sí? Entonces, fíjense algo. En la posición inicial recordemos que esta distancia que está acá es 2L. Esta distancia que está acá es 2L, me lo da el enunciado. Y recordemos que esta barra, al ser perpendicular con esta, me genera un triángulo rectángulo. Entonces yo primero voy a determinar este ángulo que no me lo dan como dato, pero lo puedo calcular. Simplemente aplicando coseno de ese ángulo, ¿sí? Entonces, coseno de ese ángulo va a ser igual a cateto adyacente, ¿sí? ¿Quién es el cateto adyacente? Este que está acá. Este es mi cateto adyacente. Cateto adyacente que viene siendo L sobre hipotenusa que es 2L. Entonces, esta L se me va con este L. ¿Y cuánto tiene que valer ese ángulo para que el coseno de ese ángulo me dé un medio? Bueno, ese ángulo tiene que ser 60. Recordemos que coseno de 60 es igual a un medio. Entonces, acá lo podemos ver, ¿sí? Aquí tenemos. Aquí tenemos el 60. De allí es donde sale ese 60. ¿Ok? El arco coseno de ese ángulo. Entonces, ¿para qué nos va a servir ese ángulo? Bueno, nos va a ayudar de mucho. Vamos a ver ahora qué se nos ocurre para calcular las alturas. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular a nosotros como tal lo que nos interesa. Lo que nos interesa es esta altura pequeñita que vemos acá, que es HG, que viene siendo igual a esta altura aquí que vemos en rojo, que es HG. Entonces, muchachos, eh, vamos a calcular con este triángulo que vemos acá esta distancia vertical que yo le voy a llamar A. ¿Ok? Esta distancia vertical que yo le voy a llamar A. ¿Para qué quiero hacer eso? Porque yo sé que si yo a la longitud, a L medio, ¿sí? A L medio, si yo a L medio le resto A, me va a dar esta diferencia pequeñita que vemos acá. ¿Por qué L medio? Porque L medio es la distancia que hay desde O, que estoy tomando O como referencia para calcular las alturas,
Desde O hasta G final, esa distancia vertical que ven allí es L medio, porque recordemos que la barra completa mide L. Entonces, si yo a L medio le resto A, que es este pedacito que está acá, voy a entonces conseguir HG, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos A? Bueno, aplicando coseno de 60. Si yo aplico coseno de 60, que sabemos que este es 60, aquí está coseno de 60, me queda cateto adyacente, que es A, entre hipotenusa, que en este caso mi hipotenusa viene siendo L medio, que viene siendo esta distancia desde acá hasta acá, ¿sí? Esto que está acá es L medio. Entonces, de allí vamos a despejar A, y fíjense que A nos está dando L cuarto. Entonces, ¿quién es HG? HG es L medios, recordemos, L medio, que es esta distancia acá, esta distancia vertical, menos A, y entonces obtenemos este pedacito que es HG. Entonces, fíjense, L medios menos L cuarto, y me da L cuarto. Entonces, ese L cuarto viene siendo HG, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces, ahora vamos a aplicar la misma metodología para conseguir HB. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Vamos a ver acá. Ok. En este caso, vamos a conseguir esta altura con este triángulo que vemos aquí. Con este triángulo vamos a conseguir esta altura que yo le llamé B. Yo le llamé B. Ok, esa altura yo le llamé B. Y aplicamos lo mismo. Coseno de 60 va a ser igual a cateto adyacente. Recordemos que esta altura yo le llamé B, cateto adyacente que es B, entre hipotenusa, en este caso la hipotenusa si es la longitud completa de la barra, que viene siendo L. Entonces allí, muchachos, despejamos B y me queda que B va a ser igual a L medio. ¿Ok? Entonces, en este caso, si ya yo tengo esta distancia y yo lo que quiero conseguir es esta distancia vertical, la que está en rojito, entonces se dan cuenta que si yo a la longitud completa de la barra le resto B, me da HB. ¿Se dan cuenta de eso? Repito, a L, que es la longitud completa de la barra, que es esta distancia que vemos acá verticalmente, vertical, le resto B, que es lo que acabo de calcular ahorita, que es esta distancia es B, me va a dar HB, que es esta distancia pequeñita que tengo acá. Y de esa forma, eso fue lo que hicimos acá, y de esa forma vamos a tener HB, ¿sí? Entonces, está bastante sencillo acá calcular las alturas. Entonces, lo que hacemos es simplemente sustituir nuestras alturas en la ecuación de trabajo y finalmente vamos a tener que el trabajo total del sistema es 5P L cuartos. ¿Alguna duda hasta acá entonces, muchachos? Ok, fino. Entonces, como ya tenemos el trabajo total del sistema, ahora vamos a calcular el K final del sistema. Entonces, el K final del sistema va a ser igual al K final de la barra OB más el K final de la barra AC. ¿Sí? Entonces, en el caso de la barra OB, que es esta que está acá, que está vertical, en función de qué partícula es ideal colocar la K final. Evidentemente en función de O. ¿Por qué? Porque conocemos que O es un centro de rotación, entonces las velocidades en O son cero. Entonces si aplicamos K final en O, K final en función de O, me va a quedar esta expresión, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo desarrollo el momento de inercia, va a ser igual a un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado más el Steiner, ¿sí? ¿Por qué yo estoy considerando este término? Porque el momento de inercia que yo estoy aplicando está en un punto diferente al centro de masa. Si este I superó ZZ, yo lo estuviese colocando en función de G,
O sea, que fuese I super G ZZ, I super G ZZ, en ese caso este término no va, sino que iría solamente este término. Pero cuando aplicamos momento de inercia en un punto diferente al centro de masa del cuerpo que estemos estudiando, recordemos que tenemos que sumarle este término que no es más que la masa por L medio, y L medio es la distancia que hay desde donde estoy aplicando momento de inercia, que en este caso es O, hasta el centro de masa del cuerpo que estamos estudiando, que en este caso es G. Entonces desarrollamos todo eso y finalmente me queda que I super O ZZ es 1/3 de PG por L cuadrado. ¿Ok? Ahora, en el caso de la barra AC, vamos a evaluar ahora el caso de la barra AC. La barra, si nosotros tenemos acá la barra AC, si queremos ver el tipo de movimiento de esa barra, entonces podemos intentar determinar el centro instantáneo de rotación. Entonces vamos a ver eso. Fíjense, trayectoria de A, esta, ¿verdad? Esta es la trayectoria de A. Entonces, tangente a la trayectoria, que es esto, tengo la dirección del vector velocidad de A. Y perpendicular debería estar el CID, ¿sí? Entonces, necesitamos determinar otra trayectoria de otra partícula que pertenezca a la barra, que en este caso, esta es la más fácil, ¿sí? Esta que está aquí. Esto que está aquí se supone que es circular, es la trayectoria de B respecto a tierra. Entonces, tangente a esa trayectoria, tengo la dirección del vector velocidad de B. Y perpendicular a esa trayectoria debería estar el CIR. Entonces, se dan cuenta que ambas perpendiculares son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que para este instante el CIR corta en el infinito. Entonces, yo les pregunto, ¿el tipo de movimiento de esta barra el tipo de movimiento de esta barra es traslación instantánea o traslación pura? Ok, sí, sería traslación instantánea, ¿no? Porque únicamente para este instante el CIR corta en el infinito. Si nosotros intentamos determinar el CIR en otro instante, vamos a poder observar que nos va a cortar en algún punto acá en el espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué particularidad tienen las barras cuyas, eh, cuyos tienen traslación instantánea? Que las velocidades angulares son cero. Entonces, como las velocidades angulares son cero, fíjense que se me van algunos términos y me queda sobreviviendo nada más este término, que es 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa del cuerpo que estamos estudiando al cuadrado. Entonces, luego que tenemos eso, sustituimos y finalmente me va a quedar esta ecuación que está acá. Entonces, fíjense que si se dan cuenta, tenemos una ecuación donde ya el trabajo lo conocemos, pero aquí vamos a tener dos incógnitas, que es omega 21 y la velocidad de B31. Entonces necesitamos otra tercera ecuación, por decir así, o una segunda ecuación que me permita relacionar omega 21 con la velocidad de B31. ¿Qué podemos aplicar adicionalmente? ¿Qué conocemos hasta ahora que podemos aplicar adicionalmente para poder conseguir una relación de esas velocidades, muchachos? Bueno, entonces, recordando el tema pasado, lo que podemos aplicar es cinemática de cuerpo rígido. ¿Qué conocemos nosotros o qué sabemos nosotros de cinemática de cuerpo rígido? Que por vínculo, el vector velocidad de B31 es igual al vector velocidad de B21. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, o bien esto, tenemos esto. Vector velocidad de B21 va a ser igual al vector velocidad de B31. Entonces, vamos a desarrollar ambos términos, desarrollamos este término, igualamos y entonces vamos a conseguir lo que queremos, que es una relación de la velocidad de B31 con omega 21. Entonces, el vector velocidad de B21, el vector velocidad de B21 en la posición final, esta que está aquí es B, en la posición final, ¿con qué partícula lo vamos a relacionar? Con O. ¿Por qué con O? Porque sabemos que la velocidad en O es cero.
Entonces, fíjense, el vector velocidad de V21 va a ser igual al vector velocidad de O21 más omega 21 cruz OB. Esto que está acá es cero, ¿por qué? Porque es centro de rotación. Fíjense, pasa que no lo logré ver bien. Este cero, centro de rotación, viene de este término, no de este. ¿Ok? Esto que está acá es cero porque es centro de rotación. Entonces, OB, ¿cuánto vale OB? Fíjense, OB vale L, pero negativo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, desde O hasta B, ese vector va hacia los J negativos. Entonces, K cruz J es menos I, y ese menos, con este menos se me va, y finalmente me queda L omega 21 en I positivo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Entonces, fíjense algo. Lo que vamos a hacer simplemente es que como ya tenemos omega 21 y por vínculo es igual, como ya tenemos la velocidad de V21 y por vínculo es igual a la velocidad de V31, entonces vamos a agarrar la magnitud de ese vector, que es lo que necesitamos, la magnitud, y lo vamos a sustituir en esta fórmula. Y nos va a quedar esto que ven acá. Esto nos va a quedar luego de sustituir esa velocidad que logramos conseguir. Y cuando resolvemos esto, me queda que K final va a ser igual a esto que está acá. Entonces, al ya tener K final total del sistema definido y al tener el trabajo total del sistema definido, lo que vamos a hacer es simplemente igualar ambas ecuaciones, recordando que el trabajo total desde la posición inicial hasta la posición final es igual a K final, recordando eso, vamos a sustituir y simplemente despejamos omega 21, muchachos, de acá, y listo. Y acá tenemos entonces la solución del problema 41 de la guía de mecánica aplicada. ¿Ok? Cualquier duda, ¿tienen alguna duda con esto? Entonces, bueno,